escritor uruguayo, que, bueno, los venezolanos, por lo menos los venezolanos de mi generación, que ya voy para 50 años, lo conocemos porque siempre en bachillerato mandaban a leer el librito, Las venas abiertas de América Latina. En bachillerato, en esa edad en que los seres humanos estamos como buscando libertad, estamos en rebeldía, o sea, en esos años de la adolescencia, pues nos ponían a leer ese librito y mucha gente, después de leer el librito, salía siendo comunista y, bueno, hablando de cómo se habían oprimido a las clases más humildes en América Latina y cómo que había que combatir eso. Yo particularmente lo que hice fue aburrirme con el librito, porque mi criterio ya en esa época que me mandaron a leer el librito, Las venas abiertas de América Latina, ya estaba claro en cuanto a de qué parte del mundo yo me quería, en qué parte del mundo quería estar, en la parte libre, en la parte democrática y en la parte de respeto a los derechos humanos y en la parte de la no manipulación, porque este tema de la manipulación es lo que ha llevado a muchos países, a nuestros países. ¿Qué problema con nuestros países? Que las clases que son menos pudientes son las que deciden, definitivamente porque son las más numerosas, las que deciden cuando se sale a votar. Y son las más manipulables a través de muchísimas carencias que históricamente pues, no se han podido resolver lamentablemente, porque ese es el fondo de que estos gobiernos como el que hoy impera en Venezuela, el de Ecuador, el de Bolivia, el de Nicaragua estén ahí y se sostengan más allá del tiempo, sobre todo de la mano del gran padre que es Cuba. Vamos a ver, les digo que venezolanos de mi generación, que ya voy para 50, repito, conocimos a Eduardo Galeano a través de Las venas abiertas de América Latina porque era un libro obligatorio en las clases de bachillerato, el high school. Pero esta generación de ahora, la generación que ha crecido y se ha formado con el chavismo y con el socialismo del siglo XXI, pues conoce a Eduardo Galeano a través de las cantidades de veces que Hugo Chávez en vida lo mencionaba. Y no solamente él, ahora a partir de ahí, pues todos los seguidores del chavismo, los líderes de la revolución socialista, pues cómo lo mencionan a Eduardo Galeano y al libro, sobre todo, como la base de su ideología. Las venas abiertas de América Latina. Bueno, un libro cargado de las manipulaciones que son rutinas y son cosa diaria en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia. Bueno, ya sabemos, la franquicia del socialismo del siglo XXI. Vamos a recordar, por ejemplo, a Hugo Chávez hablando, creo que es Hugo Chávez el que tenemos en el video, a Hugo Chávez hablando de las venas abiertas de América Latina. Un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender mejor América Latina, nuestra historia, nuestra realidad, Las venas abiertas de América Latina, imagínate. Es un monumento a nuestra realidad, a nuestra identidad. Eduardo Galeano, tú sabes, ¿no? Sí, gran uruguayo. ¿Le explicó usted el sentido de ese libro a Obama? No estoy seguro que él es un hombre tan inteligente que sabe cuál es el sentido. ¿Y es verdad que ¿Sabe cuál es el sentido? ¿Ah? ¿Es verdad que usted quiere ser su amigo de él? Sí, se lo he ratificado ahora mismo. Bueno, ahí bien, ¿se acuerdan ustedes cuando Chávez le regaló el librito a Obama? Por cierto, creo que fue en una de las cumbres de las Américas, creo que en la del 2005, si no me equivoco, o en la 2005-2008. Bueno, ahí tengo uno de los eventos cuando estos revolucionarios del siglo XXI avalan las venas abiertas de América Latina como la base de su ideología. Pero ayer también Nicolás Maduro, que estoy segura no se ha leído el libro, ni sabe de qué se trata, pues ayer también habló, dio sus condolencias por la pérdida física de Eduardo Galeano. Vamos a ver el video. Quiero transmitir a nuestros hermanos de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, a nuestros hermanos de toda América del Sur, de toda América Latina, del Caribe, nuestras condolencias, nuestro dolor, nuestra solidaridad más profunda por la pérdida de este gigante del alma latinoamericana, de este gran creador de la narrativa, del ensayo, de este gran formador de espíritu
espíritu y de conciencia latinoamericanista, nuestro hermano Eduardo Galeano, quien hoy partió a la vida eterna. Uno de los últimos actos, creo que fue el último acto político de la vida de Galeano. ¿Ustedes saben cuál fue? Fue firmar el formato para exigirle al presidente Obama que derogue el decreto ya. Ojalá el presidente Obama se lea el libro Las venas abiertas de América Latina. Bueno, la verdad es que yo quisiera que se lo leyera Maduro, ¿no? Porque fíjense, Maduro dice que Galeano es el creador de la narrativa. Quiere decir que Shakespeare no existió, para que ustedes sepan. El primero que hizo una narrativa, una narración, fue Eduardo Galeano. Antes de Eduardo Galeano no existe la literatura en ninguna parte del mundo. Y esos señores que ustedes vieron atrás, si puedes ponme las imágenes sin sonido en B-roll, los señores del sombrerito que ustedes vieron atrás de Nicolás Maduro, esos que están ahí en el momento que Nicolás Maduro hablaba, esos señores del sombrerito son los milicianos que son los llamados, es el ejército llamado a enfrentarse a los países que han pisoteado América Latina, como Estados Unidos, según el libro de Eduardo Galeano. Según la norma, pues, y según el manual de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Pero lo que no sabe Nicolás Maduro, que no se ha leído ni las venas abiertas de América Latina, ni las cerradas, ni ninguna de las venas, ni nada sobre América Latina, ni se ha leído absolutamente nada, es que en el año 2014, el propio Eduardo Galeano reconoció que su libro es una basofia. Vamos a leer unas declaraciones del propio Eduardo Galeano. Ahí la tienen ustedes, creo que en pantalla. Yo se las voy a leer de todas maneras. Eduardo Galeano, durante un salón literario en Brasilia, y esto lo reseñó el diario El País de España el 5 de mayo del 2014, dijo: no volvería a leer Las venas abiertas de América Latina, porque si lo hiciera me caería desmayado. No tenía los suficientes conocimientos de economía ni de política cuando lo escribí. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Mi físico no la aguantaría. Sería ingresado en el hospital. No me arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que, para mí, está superada. Eso lo dijo el propio escritor. Menos mal, porque además yo me sentía muy mal por haberme aburrido con el libro, pero cuando leí esto y entendí que el propio autor se sintió aburrido, entendí que yo intelectualmente no estoy tan por debajo, ¿no? Porque a mí el libro me aburrió muchísimo, porque además la manipulación a mí me aburre. Pero fíjense, yo les recomiendo, porque además esto yo lo leí justo en el momento que lo dijo Eduardo Galeano en el año 2014 y eso fue comentado. Pero hay un artículo que aparece publicado hoy que se llama Las mentiras abiertas de América Latina, que está escrito por Eduardo Goligorsky. Yo les recomiendo que lo busquen porque realmente es impecable acerca de cómo estos, fíjense, una de las frases que escribe Goligorsky es la siguiente: quienes no superaron esta etapa, como si la superó Eduardo Galeano, fueron sus lectores muertos, de los que el instigador, es decir, Eduardo Galeano, él lo llama el instigador, se desentendería y para colmo, tanto el libro como su autor han perdurado como guías de dictadores tercermundistas y de militantes alucinados. Y eso es lo que ha sido Las venas abiertas de América Latina. En este mismo artículo, Goligorsky habla acerca de lo que pensaba Eduardo Galeano del Che Guevara y lo que pensaba de Cuba. Él dijo en el año 1983, estamos hablando de hace muchísimos más años que el 2014, cuando reconoció que el libro no servía para nada, ¿no? En 1983 dijo: yo estuve en Cuba como periodista y escritor, fui jurado del Premio Casa de las Américas, tuve la suerte de ver la revolución en diferentes etapas, el largo viaje de la euforia a la responsabilidad. No comparto en absoluto la actitud de quienes se sienten ahora estafados por la revolución, la cual ha dejado de ser una aventura romántica para convertirse en una cotidiana aventura de desafío a la realidad. Para mí, la revolución cubana sigue siendo lo que era, un proceso de cambio, de transformación permanente. La revolución es siempre diferente a sí misma. En el curso de muy pocos años, pienso que ha mostrado que la lucha contra la humillación y la pobreza es posible y que aún en las condiciones más adversas es posible también el milagro de echarse a andar con las propias piernas. Es decir, que en Cuba, según Galeano, en el 1983, la pobreza y la humillación habían terminado. Bueno, ustedes decidan